¿Cómo está? Un gusto saludarle. Como bien dice la presentación, esta es una entrevista a fondo, pero muy especial, porque ya que estamos en estos días de Semana Santa y la autoridad, producto de lo que es la pandemia del COVID-19, ha llamado a ser responsables, a quedarnos en nuestras casas, a evitar salir para de esa forma prevenir lo que es la propagación de este virus, queremos invitarle a un viaje virtual, a un viaje arquitectónico, a un viaje cultural, a un viaje donde vamos a conocer los secretos, parte de lo que es Chiloé, pero específicamente a través de sus iglesias. Le invitamos a viajar para conocer a través de las pantallas de Quinta Visión y esta entrevista a fondo especial en estos días en que les invitamos a estar en familia. Y qué mejor que viajar con el hombre que es el autor intelectual de las fotografías que vamos a ver, con que vamos a realizar este viaje. Me refiero al gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, historiador, hombre conocido en lo que es estos lares. Me refiero a Jorge Salomón. Jorge, un gusto tenerlo acá y gracias por invitarnos a viajar porque así como estamos invitando a nuestros televidentes, los dos también vamos a viajar en estos días de Semana Santa, pero de manera virtual. Sí, bueno, justamente la idea, Bernardo, es que en estos días podamos aprovechar de hacer este viaje imaginario. Sé que le va a venir muy bien a estas personas, a todos, ¿no es cierto?, a nuestros grupos familiares que han estado en cuarentena y que han estado encerrados, digámoslo, ¿no es cierto?, por las condiciones que estamos viviendo. Entonces, viajar imaginariamente en esta oportunidad en Semana Santa creo que es una buena instancia para refrescarnos, para recordar, para muchos seguramente, porque Chiloé es un lugar mágico de Chile donde muchos han viajado y los que no han tenido la oportunidad seguramente lo pondrán en agenda y cuando podamos volver a subirnos a un avión o subirnos a un bus o a encaminarnos en el auto con tranquilidad, tomar este destino de Chiloé y tenerlo, ¿no es cierto?, en la mente y también en la programación. A ver, le preguntamos a la gente que está acá en estudio, ¿estamos listos para viajar, muchachos? Me dicen que sí, estamos listos para viajar. Señor director, estamos listos para viajar entonces en este especial de entrevista a fondo. Comenzamos ya el viaje, Jorge. Partamos por la Catedral de Castro, que está dedicada a San Francisco. Es justamente, ¿no es cierto?, la iglesia de San Francisco de Castro, que se encuentra en la plaza. Una iglesia que ha tenido varias modificaciones a través de su historia arquitectónica. Las últimas datan de las primeras décadas del siglo XX. Y podemos ver justamente esta arquitectura compuesta, esta arquitectura mixta, que es muy particular en Chile. Podemos hablar de una suerte de neorrománico en Jorge, algunos perdón, aspectos y neogótico en que lo otros. interrumpa. El Sí, color llama la atención porque, claro, generalmente cuando vemos otro tipo de iglesias son color piedra o es la misma piedra, ¿no es cierto?, que está presente, color plomizo, algunas café clara, etcétera. Pero este color amarillo que es muy vivo llama la atención. ¿Por qué? quiero contarte que se hizo un programa de restauración de las iglesias en el año 2010 a propósito de la postulación de los programas bicentenarios y a muchas de las iglesias se les devolvió el color original. Entonces se encontraron justamente vestigios que mostraban que algunas de estas iglesias, para que se notaran, para que tuvieran, ¿no es cierto?, la fuerza que se necesitaba en plena plaza de la ciudad, se les colocaba un color muy luminoso y en este caso, ¿no es cierto?, un color amarillo fuerte que puede contrastar con lo que a veces, ¿no es cierto?, Sí, esa pues. imagen más bien gris que tienen algunas Tiene que ver un iglesias. poco con la propia cultura chilota. Y si miramos el lateral, mira, esto es súper interesante porque aquí tú puedes ver los elementos de la arquitectura neogótica o neorrománica también. En el caso de las ventanas laterales estamos hablando de un neogótico, tienen, ¿no es cierto?, una tendencia a buscar la ojiva y además con estos contrafuertes que paulatinamente se van adelgazando, que son esos triángulos Sí. que sirven para afirmar los laterales, hasta llegar a el tercer nivel superior, porque la iglesia tiene tres niveles de arquitectura, más un nivel último que es la cúpula exterior, bóveda interior y los dos campaniles que se ven desde la parte de afuera. ¿De cuántas iglesias estamos hablando en Chile? Porque hay algunas que son patrimonio de la humanidad y hay otras que no lo son. ¿De cuántas estamos hablando? Bueno, en el año 2000 se declararon 14 iglesias Patrimonio de la Humanidad y en el 2001 se sumaron dos más. Por lo tanto, son 16, pero iglesias completas en Chiloé se acercan al centenar. La verdad es que hay iglesias, hay capillas, hay distintas características y son súper interesantes. ¿Qué estamos viendo ahora? Aquí estamos viendo justamente el altar mayor, donde tenemos la imagen de la Virgen de luto, ennegrecida por lo que significa la muerte de Cristo crucificado en el sector central, debajo de la gran bóveda en madera que veíamos recién desde el exterior y que ahora la vemos en la parte interior.
y a la mano derecha la imagen de San Francisco, el patrono de la ciudad de Castro y el patrono al que bendice esta iglesia de la ciudad de Castro. Usted dijo madera, materialidad 100% en madera, estas iglesias. Absolutamente. Muchas de estas iglesias ni siquiera tienen clavos. Hay que decir que se usaba el entarugado, ese entarugado ajustaba perfectamente, un calce maravilloso, y ahí vemos, mira qué hermoso es la nave central de la Catedral de Castro. Es una preciosa pieza de arquitectura en madera. Sin duda, como para en este viaje imaginario cerrar los ojos por un instante y pensar que uno está recorriendo esto desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista cultural, que es lo que estamos haciendo y hemos querido compartir con ustedes en este especial de entrevista a fondo. ¿Qué otra característica, Jorge, nos puede dar a conocer rápidamente las iglesias de Chile antes que comencemos el viaje por el segundo templo? Bueno, mira, la arquitectura chilota tiene una característica muy interesante que es la relación con la naturaleza. Ellos aprovechan el alerce, aprovechan las maderas nativas, y el alerce sabemos que en el sur de Chile hasta prácticamente la región de Magallanes es una de las Sí. maderas más importantes, madera nativa. Entonces eso le da consistencia, le da belleza y un brillo y una vitalidad natural a la arquitectura que se mantiene a través del tiempo. Muchas de estas iglesias hay que pensar que son del siglo XVII, algunas del siglo XVIII, y que no han tenido mucha la conservación que uno pudiera pensar, y aún así se conservan muy bien. ¿Visitemos la segunda iglesia? Te invito cerca de Castro a la zona de Vilipulli, que queda a unos kilómetros yendo hacia Chonchi. Invito, ¿no es cierto?, a los televidentes cuando hagan el recorrido. La gente siempre se va de Castro a Chonchi, pero es súper interesante hacer una detención en Vilipulli, que es esta iglesia que tiene también lo que hablábamos, maderas con tejuelas de alerce, un concepto arquitectónico en el que aparecen 5 arcos de medio punto, 2 más ensanchados en los laterales y 3 más angostos en el sector central. Y luego el sector del campanil, que es bien interesante, lo vamos a ver ahora en detalle, porque nos muestra los niveles con que se va trabajando el campanil arquitectónicamente. Vamos a acercarnos con la mano de nuestro director de imagen y ahí lo tenemos. Mira, Bernardo, qué Sí, sin duda. bonito cómo trabajan los pisos del campanil, de manera que esto logra algo que es muy importante en un lugar donde el terreno es muy plano. Al subir tú a estos 5 niveles, porque el campanil nosotros vemos solo 3, pero están los niveles de la iglesia. Por lo tanto, en realidad son 5 Cinco pisos, niveles, sí, 5 5 pisos. niveles. Logra, por lo tanto, una altura que más o menos llega a alrededor de los 16 metros de alto. Un poco la concepción antigua, ¿no es cierto?, de mientras más alta la iglesia, más cerca de Dios. Más Porque cerca de recordemos, Dios claro, y más dominio de lo que pasa alrededor. exacto, porque recordemos de que en este caso, ahí estamos viendo ya otro Claro, templo. este es el templo de Santa María de Rilán. Y también en Rilán tienen el mismo concepto, ¿ah? Exacto. El El dominio desde el concepto aquel, campanil. un poco lo que es la cultura chilota arraigada, la cultura autóctona, trayendo algunos aspectos de lo que llegaron desde afuera, en este caso los conquistadores españoles. Recordemos que acá se junta la cultura huilliche con la cultura, con los cuncos, ¿no es cierto?, con algunos elementos que quedaron de la época de los chonos y la llegada de los españoles. Entonces la fusión cultural, vamos a hablar de eso al final, Sí. pero es muy, muy, muy rica en este Para ir lugar. anticipando el viaje. ¿A dónde estamos ahí entonces, Mira, nos decía? sigamos con la última imagen de este segmento, que es justamente el lateral de Vilipuyí, que es una bellísima imagen de la teja de Alerce. La materialidad de que hablábamos. Espectacular. Y Si que- te fijas, mira, por ejemplo, todo el sí. sector que tiene la entrada no tiene ventanas, pero donde empiezan los asientos y hasta el altar que está sobre el fondo de esta imagen, nos encontramos con estas pequeñas ventanas de medio punto que le dan luminosidad y le dan también una ligereza. Y en cambio el tratamiento de estas tejas de alerce, que son impresionantes cómo se van uniendo una a otra y van dando esta sensación de un verdadero tejido arquitectónico. Y que además es consecución de lo que ocurre también en las viviendas de Chiloé. En las viviendas cuando uno va, ¿no es cierto?, a Puerto Curaco de Montt, Vélez, por cuando, ejemplo, lo claro, encuentras tú, ¿no es cierto?, en algunas exacto, islas. en muchas islas e incluso en lo que es el Chile, no sé, de Puerto Montt, Valdivia, etcétera, uno va encontrando este tipo de casa de construcción. ¿Para qué le digo los palafitos? Exactamente. O sea, tiene que Uno ver llega todo con un entorno. y ahora fíjate, Bernardo, démosle un dato también a los televidentes. Se pavimentó todo el sector de la parte norponiente de la isla. Por lo tanto, uno puede ir a Kemchi y de ahí recorrer lugares muy bonitos como Colo, San Juan,
hasta Dalcahue y hacer un recorrido que es verdaderamente precioso y todo pavimentado. Así que es una invitación para que la gente lo aproveche, porque perfectamente, ¿no es cierto?, la gente en un auto puede hacer un recorrido que hasta hace un tiempo atrás era una aventura de 4x4. Hoy día en cualquier automóvil uno puede llegar sin ningún problema. Pero mientras tanto, en estos días en que hay que llamar a la responsabilidad, en que debemos cuidarnos, en que debemos quedarnos en casa por nosotros y nuestras familias principalmente, pensando en todos los demás producto de esta pandemia, nosotros como Quinta Visión, junto a Jorge Salomó, le estamos invitando a este viaje imaginario, este viaje cultural, este viaje de arte, que tiene que ver con el legado de las iglesias de Chiloé. Seguimos viajando en este tramo imaginario a través de Quinta Visión, ¿le parece, Jorge? Perfecto, vamos ahora, vamos a hacerle un guiño a los evertonianos. Sí, Hay una iglesia que tiene los colores del Everton, color azulino y color amarillo, es una iglesia muy emblemática, muy linda, que es justamente la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Chonchi. Chonchi queda a unos 35, 40 kilómetros de Castro, por lo tanto también es muy fácil. Decíamos que desde Castro se puede parar en Vilipulli y llegar a esta zona de Chonchi, y de ahí mucha gente después sigue hasta el extremo sur, ¿no es cierto?, de la carretera de la Ruta 5, prácticamente hasta el final, ¿no es cierto?, hasta Quillón. Este es la entrada hacia el lugar que es Quillón. Y vemos de nuevo una iglesia con parantes laterales que soportan los muros y una fachada muy bonita. Te quiero mostrar un detalle, vamos a ir hacia el sector de la arquería. perfecto. Ahí la tenemos en un día seminublado. Fíjate Sí, que si te fijas no hay sombras. Es no. una arquería que se aplana cuando no hay sol, y las sombras que proyectan, que arrojan sobre la iglesia estos pilares cuando hay sol, es bellísima. Mira, hagamos el contraste. Ahí la tenemos en sombra Ahí está, y mira sin qué duda, bello. sin duda. Es una hermosa Entonces, imagen. es una invitación también a mirar Chiloé y las iglesias en distintos horarios, porque no tienen la misma gama de colores en la mañana, al mediodía o en la tarde. Ahora, digamos una cosa, estamos en Semana Santa, les estamos invitando a este viaje imaginario por lo que son las iglesias de Chiloé, por este legado, pero acá, si bien hay un tema religioso, también hay un tema cultural, hay un tema de que esto es para toda la familia, porque aquí estamos viendo tema artístico, estamos viendo tema de construcción, estamos viendo temas de historia nuestra, porque esta iglesia de Chiloé tiene que ver con la historia, y qué mejor que hacerlo, ¿no es cierto?, en estos días de reflexión y en estos días también en que nos llaman a quedarnos en casa. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí tenemos el interior de la iglesia de Chonchi. Esta sería la nave central vista desde el altar. Si te fijas, a la mano derecha hay como un canastito, ese es el llamado púlpito. Acuérdense que estas iglesias Sí, fueron hechas con el rito preconciliar, por lo tanto el sacerdote celebraba la misa de espalda a la gente, y el único momento en que tenía el contacto visual y verbal con las personas es cuando se subía al púlpito y entregaba sus enseñanzas a partir de lo que era la lectura del Evangelio, y por eso ese lugar era emblemático, era el lugar donde la gente dirigía la mirada cuando el sacerdote les hablaba, y en el fondo era la prédica. En algunos exacto. casos les tiraba las orejas, en otros casos los felicitaba, pero ese era el lugar desde el cual entraba en contacto. Y esta es la vista completa de la nave central. El púlpito quedó aquí al otro lado, en este caso lo tenemos a la mano izquierda, y sobre el fondo tenemos el altar que recuerda justamente a Nuestra Señora del Rosario. El interior también es de madera, todo Totalmente de en madera. madera, La verdad que todas estas iglesias, materialidad de madera 100%. absolutamente. Y ahí tenemos justamente parte del detalle del altar, uno de los altares. Este es el altar lateral, donde nos encontramos con la imagen del Sagrado Corazón y de la Sagrada Familia. Tenemos a San José y a la Virgen con el niño a cada costado, y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús al centro. Una imagen también muy característica de lo que son las adoraciones, ¿no es cierto?, y rituales que tienen en Chiloé, donde incluso muchas de estas imágenes van de paseo, de Sí, peregrinación de una pues, iglesia a a otra, otra. y eso es una fiesta popular que allá la celebran con mucha fuerza. Por ejemplo, en el mes de enero, la pequeña capilla de Colo recibe a todas las otras capillas que llevan sus imágenes: Santa Rita, la Virgen del Rosario, San Juan Bautista, y se juntan y hacen una reunión de santos en que esta peregrinación permite que no solamente hagan oración, sino que, como tú comprenderás, Se Bernardo, puede compartir aprovechan de además, claro. comer, Un buen beber, curanto, un buen curanto. chilote, qué mejor. Exactamente. Oiga, Jorge, bueno,
Sin duda es interesante poder conocer estos aspectos culturales y arquitectónicos desde el punto de vista religioso en Chiloé, porque son parte de nuestra historia y porque de alguna manera también nos llaman a mantener nuestras tradiciones, que tanto se pierden en el último tiempo en cuanto a lo que son una serie de estímulos que estamos recibiendo del mundo exterior. Hemos conversado con algunos sacerdotes, incluso con pastores de otras iglesias, y nos dicen que quizás la pandemia nos está dando también una oportunidad, que es la oportunidad de recuperar la humanidad. Y la humanidad también está presente en este tipo de detalles propios de nuestras tradiciones, de nuestro querer. Bueno, Y- por eso esta entrevista a fondo tiene la intención justamente de que hagamos un viraje en estos sí, días, ¿no pues, es cierto?, especiales y le podamos dedicar al patrimonio, a la arquitectura, pero también a la espiritualidad el tiempo que se necesita. ya hemos descansado bastante en este instante, seguimos viajando. Vamos a una de las iglesias más antiguas que tiene la isla. Ahí estamos mirando algunas imágenes. Es la iglesia de Achao. Ah, chao. Tú sabes algunos detalles, tiene Sí, pues, características lindas. 290 años. Imagínate. La más antigua, se dice, construida por los jesuitas, Así es, y con justamente en el características. pueblo de Achao. Fíjate qué bonito, por ejemplo, el entretejido de la madera que utilizaron para separar el sector de los feligreses del altar, que es algo que también se usaba mucho. La gente se arrodillaba, más de alguna televidente, algún televidente recordará que las personas iban a arrodillarse ahí al sector donde el sacerdote entregaba la hostia Sí. consagrada de la comunión. Entonces, esto era una separación entre el sector del altar y el sector de los E feligreses. insisto, los colores vivos. Absolutamente. Y tenemos imágenes, ¿no es cierto?, muy típicas de Chiloé que están en el altar central. Y hay una vista de la nave central y te quiero hacer un alcance. Dígame. Mira, he puesto dos imágenes de la Normandía, de ¿Ya? un lugar que se llama Honfleur, que está en el límite norte de Francia, como quien estuviera mirando hacia Gran Bretaña, en esa zona de la Normandía francesa. Y si miramos la iglesia en Chiloé, nos encontramos con una bóveda que corresponde a la típica imagen del el bote invertido, que es muy parecido a todos los pueblos pescadores que usan conceptos parecidos. Por ejemplo, los vascos, los catalanes, y el románico, de alguna manera en Europa, respondió a eso. Entonces, vamos a hacer una comparación. Aquí tenemos la imagen chilena de la iglesia de Achao, y la que vamos a ver ahora es la imagen en Honfleur. Si te fijas, pueblo de pescadores tiene banderas de los distintos lugares donde llegan los navegantes. Exacto. Banderas finlandesas, banderas suecas, banderas rusas, banderas alemanas, banderas inglesas, francesas, de toda la región del Mar del Norte. Y la bóveda está hecha con el mismo sistema del bote invertido. Nos acercamos aquí en Honfleur, insisto, esta iglesia no es en Chiloé, es una iglesia en la Normandía, Pero es bueno ver la comparación desde el punto de vista estructural. y mira la bóveda que tiene Honfleur. El pequeño, ahora vamos a hacer el enfoque en detalle, ¿no es cierto?, de lo que corresponde. Fíjate, Claro. si yo no te hubiera contado que es Honfleur y hubiéramos seguido hablando de Chiloé, Pasa perfectamente por una iglesia chilota. Y por muchas iglesias que están en sectores costeros de nuestro país. claro, porque tiene las mismas características, tiene la bóveda invertida, esa bóveda, ¿no es cierto?, de Sí. arco de medio punto, que corresponde a la misma forma que tiene un bote en la zona interior, Exacto. donde se estructura con las maderas para que mantenga el equilibrio y no se vaya para un lado o para otro. Entonces necesita, ¿no es cierto?, que la caja y la quilla queden bien encajonadas. Y aquí en la arquitectura pasa exactamente lo mismo. Y bueno saber esa característica justamente arquitectónica para saber que cuando uno visite, ¿no es cierto? Si que podemos ir ya dentro de un tiempo más en persona a Chiloé y conocer esto de manera vivencial, darnos cuenta por qué está esa obra. Fíjate que ahí volvimos sobre la iglesia de Achao, algunas características. Esta iglesia se ubica como la mayoría de las grandes iglesias de Chiloé en el sector de la plaza, está justamente en la plaza de Achao, donde también hay un muy bonito mercado, las ajas del mercado son tradicionales, la miel también que es muy rica, sobre todo la miel de Ulmo, cuya característica es que se encuentra en la zona de Chiloé, y un paisaje precioso, porque hay que cruzar desde Alcagüe para llegar hasta la zona de Achao, y ahí uno puede recorrer hasta la playa de las Arenas Blancas
de Chequián, que está también en ese sector, y la iglesia más grande de la que hablaremos ahora en un momentito más, ¿no es cierto?, que es la iglesia de Quinchao. Pero Achao en general es una iglesia, es una zona, una isla muy emblemática, con lindos miradores, muy bonitos miradores. Entonces las personas cuando ya puedan volver a subirse un auto, ir en un avión Exacto. y volver a visitar, cuando podamos recuperar el turismo que es tan importante como industria en Chile, mandémosle un saludo a toda la gente del turismo, que Sin duda. tengan expectativa, ¿no es cierto? Esto también lo hacemos en función de que todo esto tiene que pasar en algún momento y vamos a volver a la vida normal y queremos recuperar el espíritu de visitar los lugares patrimoniales, valorar nuestra historia y, por supuesto, hacerlo en familia, tal como en este momento nos estamos cuidando de la pandemia en familia, en nuestros hogares. Esa es la idea, nosotros cumplimos, les estamos tratando de ayudar a estar en familia, a estar en nuestros hogares, a estar en sus hogares, para poder de alguna forma también contribuir a mantener a raya, a poder vencer a lo que es esta pandemia que nos está afectando no solo a nosotros, sino que a todo el mundo. Y donde el estar en casa, fíjese que puede ser una fórmula importante para evitar que haya mayor propagación. Reiteramos, son 16 las iglesias de Chiloé que son declaradas Patrimonio de la Humanidad. Hemos conocido una selección de algunas, fotografías de nuestro entrevistado hoy, Jorge Salomó, él mismo las tomó, y de ahí la importancia de este material vivencial que estamos realizando en este viaje imaginario por la cultura, por el arte, por la religiosidad de Chiloé en estos días de Semana Santa. Seguimos visitando las iglesias de Chiloé. Vamos terminando nuestra visita con la última gran iglesia, ¿no es cierto?, que nos encontramos en Chiloé. Primero, esta imagen exterior general que nos muestra justamente la iglesia de Quinchao. ¿Por qué es tan importante? Bueno, esta iglesia es la más grande construida en madera en Chile. Las dimensiones son realmente monumentales. Además tiene los 5 niveles de campanil del que hablábamos anteriormente. Tiene travesaños laterales que la soportan, 5 arcos de medio punto en el sector del frente, ¿no es cierto?, separando una suerte de atrio exterior con la puerta y con el interior. Quiero contarte que en Quinchao deben vivir unas 2.500, 3.000 personas. La iglesia tiene una capacidad para 25.000. Ya. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo que hablábamos recién, es un lugar de reunión, sirve para reunir, para convocar a muchos pueblos navegantes que llegan de Kemchi, de la isla de Tac, de Dalcahue, de la zona de Castro, y hacen, ¿no es cierto?, estos contubernios, estos Sí, pues, encuentros, donde pasa de todo, hay estas que decirlo. fiestas Son fiestas religiosas. costumbristas, se baila, se tocan instrumentos, se canta, se les pasan un poco las copas, pero es parte de la vida de estos lugares. Haciendo una comparación, Jorge, fíjese que tuve la oportunidad de conocer a Iquina, que está casi a 3.000 y tantos metros de altura, ¿no es cierto?, cerca de Calama. Así Está es. San Pedro, pero hay que devolverse a Calama y de ahí partir a Iquina. Y durante el año viven 7 familias. La iglesia es muy grande, iglesia antigua. Sin embargo, cuando es la fiesta de la Virgen de Iquina, llegan miles de personas y ahí llama la atención. Es un poco este paralelo con lo que pasa en Chiloé también, cuando ya estamos viendo una imagen que es muy significativa y queremos terminar con esta imagen, Jorge, porque es la de un Cristo muy especial. Es el Cristo justamente de Quinchao, de esta iglesia en madera que tiene proporciones absolutamente desmesuradas para el lugar donde está construida, pero que corresponde a este sentido de encuentro que propician las iglesias de Chiloé. Y en ese lugar se encuentra este Cristo emblemático porque reúne elementos de la cultura española que llegó a la isla en la segunda mitad del siglo XVI. Recordemos que la isla fue conquistada primero por Francisco de Ulloa, que fue quien llegó, ¿no es cierto?, el primer navegante que se radicó en esta zona y fue además el último sector que se mantuvo bajo dominio español hasta 1823. Exacto. Vestigios de eso uno puede ver en los fuertes de Ancud y sobre todo en Ancud. Ahí hay muy bonita presencia de los vestigios de los fuertes que defendieron la presencia primero española y que después le sirvieron a los chilenos para afianzar también la independencia posterior a 1823. Y este Cristo es un Cristo mestizo que reúne también esa huella de los huilliches y de los pueblos chonos que habitaron la zona hasta que llegaron los españoles. Por lo tanto, la actitud, el gesto de este Cristo es por una parte el de un conquistador español, pero por otra parte también el de un indígena en una cultura que en América se llama también
cusqueña, porque Sí, reúne elementos de lo europeo hemos con hablado otras elementos veces. de la raigambre propia de América. Bueno, qué buena manera de terminar este viaje imaginario, donde también hemos visto y conocido características de cómo diferentes aspectos culturales de quienes se van uniendo en esta historia de nuestro país van siendo parte de esta arquitectura, de esta cultura, de este arte enfocado hoy en las iglesias de Chiloé. Y donde también hay un trasfondo que va indicando por qué hoy tenemos la suerte de poder contar con este tipo de estructuras religiosas. Hemos querido acompañarles desde un punto de vista virtual, desde un punto de vista imaginario, en estos días de Semana Santa en que nos han llamado a ser responsables, a estar en nuestros hogares, a compartir en familia, a luchar todos juntos en contra de la propagación del COVID-19. Y qué mejor manera que hacerlo de esta forma junto a Jorge Salomó, gerente de la Corporación Cultural de Viña del Mar, quien es el autor de las fotografías que hemos podido apreciar y quien nos ha acompañado con su experiencia, con su sapiencia y también con su conocimiento de este viaje. Muchas gracias, Jorge, por estar junto a nosotros. Muchas gracias por ser el guía de este interesante viaje en estos días de Semana Santa. Gracias, Bernardo, gracias por la invitación una vez más a este canal amigo donde me siento muy en casa y concuerdo totalmente contigo. La invitación es a quedarse en casa, pero también a viajar por nuestro patrimonio, por nuestra cultura, aunque sea imaginariamente, con esta linda oportunidad que ofreces con esta entrevista a fondo. Gracias y a cuidarse también. A cuidarse, exactamente. Todos juntos. Y a usted también, muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, un especial que hemos querido compartir con ustedes en este viaje imaginario por la arquitectura, por la cultura, por lo religioso a través de las iglesias de Chiloé. Que esté muy bien usted y su familia.